Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un formidable estadio, de los más impresionantes. Le pegó nomás. El arquero, impresionante el 1. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. El Milan tiene la primera chance desde el córner. Finalmente, el arquero se queda con la pelota. A ver, Diego, querido, usted que sabe de verdad, ¿cuál le parece que va a ser la figura de esta jornada? Christian Pulisic. Para mí, probablemente el futbolista estadounidense más talentoso de los últimos años. Batió todo tipo de récords durante su juventud, lo que hizo que emigrara al fútbol europeo a temprana edad, donde terminó consolidándose como un extremo de primer nivel. Opino igual que vos, Diego Latorre, y seguro que la gente habrá elegido al mismo jugador. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Guti. Diego, ¿cómo viste estos minutos iniciales del partido? Claramente ambos equipos han tomado el camino más conservador, más preocupados por no cometer errores que por tomar la iniciativa. Saliba. Hernández. Ya pasaron 15 minutos. Esto sigue 0-0. Guti, allí la recibe. Aleja el peligro por ahora. ¡Qué buena! ¡Gran oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del Milan! Brillante, magnífico, estupendo, sensacional. No hay definición, no hay adjetivos para semejante crack. ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Controló una pelota que no era fácil y eso le dio el tiempo justo. Ya la jugó, atención. De Jong. Tocar en corto con precisión. Estamos viendo un equipo que no ha perdido la concentración al ponerse por detrás y eso es positivo. Ahora veamos qué pueden sacar de la situación. De Jong se anticipa e intercepta. Hernández. Intenta un pase al vacío. Se planta firme y le roba la pelota. Totti. Esta es clara, puede pegarle. Linda pelota, qué bien lo vio. Saliba. Couté. Messi hace una corrida bárbara por la derecha, cuidado con esto. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Kimmich. Mucha precisión ahora con esos pases. Habrá saque de banda. Mira el reloj y marca. Casi media hora de juego. Koundé, firme y seguro para frenar ese avance. La defensa está haciendo un escollo imposible. La filtra la carrera. Si el pase es bueno, puede ser. No, no fue bueno. Trossard. Trossard avanza por la izquierda, lo dejaron libre. Abre el juego por la izquierda. ¡Qué bien lo vio! De Rossi. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Tremendo corte, impecable, era peligroso.
No, no, eso. Le va a dar de ahí. Todavía queda tiempo para buscar el empate antes del descanso. Sería importantísimo. La juega profunda. Tiro libre, dice el árbitro. Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. ¡Rice! Fenomenal el arquero. Muy bien resolvió, muy bien. No fue nada fácil. Una gran atajada, ¿eh? Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Vio el desmarque, atención. Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio. De Jong. Rice. No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad y la terminan perdiendo. Señoras, señores, ya estamos en el tiempo adicionado. Zanetti. No más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Es cierto, no fue una actuación muy convincente, pero este equipo puede dar mucho más. Tiene tiempo y capacidad para empatar y hasta para darlo vuelta. We are glad to inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs. Comienza el segundo tiempo. El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso. Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia. Guti. Balogun. Pasa el hueco. ¡Qué bien leyó el pase! Corte providencial. Zanetti. Kimmich. Zanetti. Kimmich. Totti. Ahí está el pase, puede ser bueno. No, no se entendieron esta vez. Trossard. Rice. Envío profundo a la carrera. Filtra ese pase, a ver qué pasa. Estupendo desmarque. Ahí está el cabezazo. Cabezazo, pero le erró el arco. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Pierde por un gol y no han encontrado el funcionamiento hasta ahora. Leyó el pase y se anticipó a tiempo. Trossard. Rice. Balogun. Firme la defensa otra vez. De Rossi. Totti. La juega profunda. Saliba vuelve a ganarla. Lo tocaron, es infracción. Hay tiro libre. Ahora me pregunto, si ya lo había advertido en la anterior, ¿no tendría que molestarlo? ¡Ay, ay, 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 ay! O se tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería complicadísimo. El árbitro le perdona la vida, pero para mí es la última. Vio el desmarque, atención. Lindo pase preciso. De Jong. Rice. Hernández. La abre al sector izquierdo, buen pase.
Rice. ¡Qué buena pelota! Allí va el cabezazo. Una vez más, erraron de cabeza. Están llegando demasiados centros al área. Van a tener que trabajar en esto un poco más. Substitution on the field. Number 13. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Trossard. Number 18. Messi. Coming on the field. Number 9. Watkins. Number Havertz. 10. Eze. Number 21. Rafinha. Aleja el peligro con ese despeje. ¡Qué rápido recuperaron la posesión! De Rossi. Havertz. Gran corte justo a tiempo. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. No les queda otra que salir a buscarlo, ¿no? Así es, Rodo. ¡Le pegó al arco! Rice. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Muy inteligente para recibir a espalda. ¡Y le pega al arco! Tiro libre por esa dura falta. Están concentrados y muy bien ubicados para interceptar esos balones. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Aleja el peligro de su arco. Guti intenta un pase al vacío. Linda chance de gol, puede ser. De Jong le tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado, bien defendido. Abre el juego y lateraliza el ataque. Va llegando el centro. Uy, menos mal que estaba ahí. No están encontrando el último toque para romper, para habilitar a los delanteros. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Fue bueno el intento, pero la defensa estuvo mejor. No tenía ningún compañero alrededor. Hizo exactamente lo que pedía la jugada. Busca por arriba con este centro. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! ¡Saca el remate! Excelente jugada la que armaron. Con un pase enorme. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. No puede hacer pie. Guti. Kimmich. 2 added minutes has been indicated. De Rossi. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido. Se ha terminado. No pudieron vulnerar la defensa rival. No estuvieron finos en la definición. Y perdieron el partido por 1-0. A ver, Diego, ¿cómo viste el partido? Es increíble la cantidad de chances que desperdiciaron. Estuvieron muy imprecisos de cara al gol. Así es, concuerdo. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo De Paoli, junto a mi compañero Diego Latorre. Muchas gracias y muy buenas noches.
Chao.